seguirnos compartiendo una vez más en Secretos y Manantial del Cielo con el método Sedona de Hale Dawkins, maestro del secreto. Terminamos el 6 y empezamos el capítulo 7. La exploración, observar a través de la perfección mediante la liberación de los deseos. Lester Livingston solía decir: libera y permítete ver la perfección donde parece haber una aparente imperfección. Durante este proceso, acepta tus pensamientos, tus sensaciones, tus sentimientos y las historias que te cuentas. Deja que todo ello esté ahí y comprende que todo está bien tal como está. Parte de lo que ocurre cuando liberamos esto es que empezamos a reconocer la perfección que subyace a nuestros pensamientos y sentimientos. Empieza por ponerte cómodo y centrar atención en tu interior ahora. Recuerda algunos de los principales temas con el que hasta el momento has trabajado en este libro, o un tema nuevo y distinto que actualmente esté en tu conciencia. A medida que piensas en esta situación, este problema, esta intención o este objetivo, familiarízate con lo que en este preciso momento sientas con respecto a ello. ¿Podrías aceptar este sentimiento? Luego profundiza un poco más y observa si puedes determinar si el sentimiento actual procede del deseo de aprobación, control, seguridad o separación. Mientras sueltes los deseos, recuerda que nada hay de malo en tener la aprobación, el control, la seguridad o la individualidad. Tú te limitas a soltar la sensación o el sentimiento de que careces de ellos. Cualquiera que sea el deseo, pregunta: ¿podrías permitirte sentirlo? Luego podrás soltarlo. Observa otra vez el mismo tema y considera cuál es tu nuevo sentimiento ahora. ¿El sentimiento procede del deseo de aprobación, control, supervivencia o separación? ¿Podrás soltar esta sensación de deseo? ¿Podrás dejar que se liberará? A continuación, concéntrate de nuevo en tu tema y observa si hay algo en el que por qué resistencia, el que provoque. Quizá te resista a que cambie a la situación en que se encuentra, o puede que haya un aspecto concreto delante que el que sientas recelo. ¿Podrías permitirte sentir la resistencia? Luego, ¿podrías permitirte soltarlo? Observa si hay algo más sobre este tema a lo que te resistas. ¿Podrías soltar esta resistencia? Recuerda que resistencia significa empujar contra el mundo para que éste empuje en sentido contrario. Significa decir que las cosas no están bien tal como están y cerrarse en banda en su contra. Repite 2 o 3 veces más los últimos pasos sobre la resistencia y luego sigue. Mira ahora si hay algo sobre este tema que quisieras cambiar. ¿Podrías soltar el deseo de cambiarlo? Busca alguna otra cosa sobre el tema o sobre cómo te sientes al respecto que te gustaría cambiar. ¿Podrías soltar el deseo de cambiarlo? ¿Hay algo sobre el tema? ¿Hay algo sobre el tema que de un modo u otro parezca atascado? ¿Quieres cambiar esta sensación del estancamiento? ¿Podrías soltar el deseo de cambiar esta sensación de estancamiento? Comprueba de nuevo. ¿Hay algo en el modo como te sientes sobre el tema o en tu actitud ante el que parezca atascado? Cuando nos sentimos atascados, queremos conseguir que las cosas sean distintas, pero esto nos paraliza aún más. Para soltar esta parálisis, lo único que tenemos que hacer es soltar el deseo de cambiar las cosas. Así pues, podrías soltar el deseo de cambiar cualquier sensación de atascamiento que puedas sentir en este mismo momento. A continuación, observa cómo te sientes ahora mismo en relación al tema en cuestión. Fíjate que tus sentimientos ya han cambiado. Este pequeño proceso probablemente ya haya marcado una gran diferencia. Escondido detrás de tu tema, ¿hay algo que te gustaría controlar? Por ejemplo, la forma en que lo sientes o cómo te parece que es. ¿Podrías aceptar esta sensación de deseo de controlar? Luego podrías soltarla.
Repite la serie de preguntas anteriores varias veces más, observando siempre cómo va cambiando tu energía sobre el tema y cómo va desapareciendo cualquier correspondiente sensación restante de deseo de controlar. Así pues, hay algo acerca del tema, cómo te sientes al respecto, cómo interactúan con otras personas en relación con él, o cómo lo haces contigo mismo, que genere una sensación de deseo de tu propia aceptación o de cualquier otra persona. ¿Podrías aceptar lo mucho que deseas la aprobación? ¿Podrías soltar el deseo? Repite la serie de preguntas anterior varias veces, eliminando cualquier sensación restante de desear la aprobación que puede existir. Y ahora, profundicemos aún más. ¿Hay algo acerca de esta situación, este problema o tema, que genere un sentimiento de deseo, de seguridad o de supervivencia? ¿Podrías permitirte sentir la sensación de desear la seguridad? Luego, ¿podrías soltarla? Concéntrate de nuevo en la situación y observa si puedes encontrar algo con respecto a ella que te haga sentir un poco inseguro o amenazado. Y fíjate que todo procede del deseo de seguridad o supervivencia. ¿Podrías soltar el deseo de seguridad o supervivencia? Repite la serie de preguntas anterior varias veces más, eliminando cualquier sensación que quede lo deseo de seguridad. Y ahora simplemente concéntrate y toma conciencia de cómo te sientes en tu interior. Verás que probablemente sientes mucho más espacio y ligereza. Si hay cualquier sensación de deseo de agarrarse o este buen sentimiento, observa que procede del deseo de control. Fíjate también que hay muchos más buenos sentimientos de lo que este procede. Nuestros sentimientos de limitación son finitos, mientras que los buenos son infinitos. Así pues, ¿podrías soltar el deseo de controlar el buen sentimiento y dejarlo como está? Ahora relájate en lo que estés sintiendo en este momento. Acéptalo plenamente. Siempre que aceptamos plenamente un sentimiento, soltamos el deseo de cambiarlo o controlarlo. Lo aceptamos como es al menudo del momento. Si queda aún cierta sensación de contracción o negatividad acerca del tema en cuestión, pasa a centrar tu atención en la mayor ligereza de la que eres consciente y olvídate de los demás. Por ahora, deja que te posea lo mejor que sepas. Relájate en esta situación. Deja que descanses. La bondad natural que sientes en tu interior siempre está presente. Por extremos que tus sentimientos puedan llegar a ser, la bondad se sitúa por debajo de tus emociones y pensamientos y puedes disponer de ella siempre que orientes hacia ella tu atención. Todo el poder de tu potencial ilimitado está a tu disposición. Y si así lo permites, puedes eliminar de manera natural la sensación de limitación que aún te queda. Podrás permitirte adentrarte aún más en este momento y confiar en el poder que conoce el camino. Permítete, incluso para este momento, ver la perfección allá donde parece estar la imperfección. Por un momento, ¿podrías contemplar la idea de que quizá todo está bien y se desarrolla como debe ser? Ahora en un momento empieza a dirigir poco a poco tu atención de nuevo hacia el exterior y observa que todo lo que has obtenido con este proceso te acompañará siempre. Todo proceso es un inicio, un abrirse a la vida que siempre has deseado y un descubrimiento de lo que realmente es verdad para ti. Así pues, deja que esto fluya suavemente hacia el interior de tu vida. Utiliza este proceso y la perspectiva que ofrece con tanta frecuencia como quieras para obtener mayor libertad sobre un determinado tema o simplemente para sentirte más feliz y más vivo. Seguimos con el capítulo 7. Soltar los 4 deseos básicos. Cuando Lester Livingston analizaba su propio proceso, dedicaba mucho tiempo a repasar su pasado y a soltar sus motivaciones interiores. Descubrió que cuando las personas limpian su pasado de todo lo relativo a los 4 deseos básicos, pueden deshacerse fácilmente de las enormes cargas que han estado arrastrando en su vida y nunca más tendrían que soportarlas de nuevo. En este capítulo vamos a analizar los 4 deseos básicos con mayor detalle y haremos algunos ejercicios escritos de liberación dirigidos a cada una de ellas. Es interesante observar que cada deseo incluye una fuerza opuesta, de modo que el deseo no solo genera en nosotros una sensación de carencia, sino que también experimentamos diversos grados de conflicto entre el deseo de controlar y ser controlados.
de que se nos apruebe y se nos desapruebe, de estar seguros e inseguros, de separación y de unidad, en función de la personalidad de cada uno. Todos albergamos de sus deseos en diferentes medidas. Además, cada situación en que nos encontramos desencadena en mayor o menor grado estas fuerzas opuestas en nuestra conciencia. Cabe extrañarse de que prácticamente todos nos atasquemos en algún punto de intermedio. Todos somos un poco como el tira de mí que yo tiro de ti, de Dr. Dolittle, que trata de un animal parecido a una llama pero con dos cabezas, cada una mirando en sentido opuesto. Dado los deseos encontrados, la mayoría de nosotros damos 3 pasos hacia adelante en nuestras metas de la vida y 2 pasos hacia atrás antes de poder avanzar de nuevo. Si en este apartado la liberación te resulta un poco confusa al principio, tómatelo con tranquilidad. Te recomiendo que trabajes más en los deseos primarios, en el que te sientas cómodo con ellos antes de empezar a concentrarte en tus opuestos. Evidentemente, si durante el proceso te percatas de los opuestos, no te preocupes por ellos. Deja que se te manifiesten tal como lo hagan, pero no debes preocuparte, porque se trata de un proceso holístico. Cuando soltamos un determinado deseo, al mismo tiempo siempre soltamos parte de su opuesto. Es como echar una moneda al aire, lo cual es imposible si no se lanzan a la vez la cara y la cruz. Como siempre, el testimonio. El método Sedona me ha ayudado a aumentar la confianza en mí mismo, lo cual me ha permitido asumir mayores riesgos y analizarme con mayor profundidad. Me afectan menos las críticas o la desaprobación. Cuando algo se me enfrenta, me siento más tranquila. Busco menos los fallos y soy más comprensiva. Acepto a los demás tal como son, sin intentar controlar su conducta. También ha mejorado mi capacidad de resolución de problemas. Antes solía buscar consejos antes de dar cualquier paso y ahora encuentro con mayor rapidez mis propias soluciones y me siento cómoda con ellas. Jane, Seattle, Washington. El deseo de controlar. Cuando queremos controlar sentimos que no poseemos control alguno. Para reconocer la sensación de querer controlar te ayudará a saber que no se trata de una sensación, aunque es algo que se siente parecer algo difícil y agresivo. Como si dijeras, tiene que ser como yo digo. Cuando deseamos controlar, sentimos que no tenemos control alguno y como si tuviéramos que actuar para recuperarlo. Sinónimos del deseo de control son la resistencia y el deseo de cambiar, además del deseo de comprender, manipular, impulsar, arreglar, obligar, hacer las cosas como nosotros decimos, tener razón y ser el primero, entre otros. A medida que soltamos el deseo de controlar, sentimos que controlamos mejor las cosas. ¿Recuerdas la oración de la serenidad que aparece al principio del capítulo 5? Cuando empieces a soltar el deseo de cambiar o controlar las cosas de tu vida, verás que aceptas aquello que no puedes cambiar, que cambies lo que procede cambiar y que te preocupan mucho menos las cosas que escapan a tu control. Nada hay de malo en hacer lo que sea necesario para cambiar las cosas que se deban cambiar en los negocios o en la vida personal. Sin embargo, mucha gente se queda atascada en el deseo de cambiar o controlar cosas que están bien como están o que no se pueden cambiar, como el pasado o el tiempo. El deseo de cambiarlas nos impide ver que están bien tal como están. Como decía en el capítulo 4, eliminar tu resistencia. La resistencia es la razón de que puedas perder motivación en medio de un proyecto que iniciaste con todo entusiasmo. Resistencia es también sinónimo de deseo de control. Puedes sabotear tu crecimiento personal e impedirte que avances en todos los aspectos de tu vida. Incluso puede impedir que hagas cosas que te gusta hacer o que te reportan muchos beneficios. Como el método Sedona, la resistencia es como intentar avanzar con el freno puesto. Como ya he dicho, surgirá siempre que pienses que tienes que, has de o debes hacer algo. Cuando sueltes la resistencia, tu vida empezará a fluir hacia lo que más te conviene. El deseo de ser controlado. Un subconjunto del deseo de controlar es la fuerza integrada opuesta.
desear ser controlado. Cuando tal fuerza es la que nos motiva, añoramos tener a alguien a quien culpar o que asuma la responsabilidad de nuestra vida y nuestros sentimientos. Queremos que se nos diga lo que tenemos que hacer. Preferimos seguir que dirigir. Reconocer el deseo de ser controlado, porque es un sentimiento de debilidad y dejadez, como si dijeras, quiero ceder mi poder. Cuando queremos que nos controle, sentimos como si quisiéramos estar descontrolados y no hacer nada menos que antes se nos conceda permiso. Entre los sinónimos del deseo de ser controlado están la resistencia y el deseo de cambiar. Una y otro aparecen en ambos aspectos del control. Además del deseo de estar confundido, ser manipulado, ceder de que nos arreglen los problemas, de seguir, de ser un desválido, de culpar y de ser víctima, por nombrar unos cuantos. Cuando soltamos el deseo de ser controlados, sentimos que poseemos mayor control y una mejor disposición para controlar nuestra vida. En el proceso de liberación, cuando trabajes con la sensación de desear controlar, comprueba en tu interior su opuesto, al menos de vez en cuando. Hasta la persona más motivada y que mejor sepa controlar alberga este deseo opuesto. La liberación por escrito, el deseo de controlar. Este proceso en dos partes y por escrito está pensado para que te ayude a liberar del deseo de controlar. Es muy sencillo. Para preparar la primera parte, haz 2 columnas en una hoja en blanco de tu diario de liberación. También puedes hacerlo con el ordenador. El encabezamiento de la primera columna es casos concretos en que quise controlar. El de la segunda es ¿cuál es ahora mi deseo al respecto? Empieza por escribir en la primera columna todos los casos que recuerdes en que desearías controlar. Luego en la segunda columna escribe tu deseo actual, por ejemplo, deseo de aprobación, deseo de control, deseo de seguridad. Puedes abreviarlo con DA, deseo de aprobación, deseo de controlar, deseo de seguridad. Cuando hayas liberado por lo completo este deseo por una señal junta a la abreviatura o táchala. Repite los pasos anteriores y sigue liberando tu deseo actual hasta que sientas que estás completamente liberado respecto a ese incidente. Acuérdate de liberar tus llamadas sentimientos positivos para que así puedas seguir avanzando hacia estados de energía superiores. Una lista. Liberar el deseo de controlar. Casos concretos en que quieres controlar. La última vez que fui al dentista, llovió todo el fin de semana. No me cabía los cuentos. ¿Cuál es ahora mi deseo al respecto? Estaba asustado, aburrido, frustrado. Cuando estés dispuesto para seguir, prepara otra hoja para la segunda parte del proceso. Dibuja 2 columnas en otra hoja de tu diario, la primera con el encabezamiento, cómo intento controlar, y la segunda con el de cómo intento ser controlado. A continuación, haz una lista de tus diversas formas de hacerte con el control de tu vida actual, en el trabajo, en las relaciones, etc. Toma cada uno de los apartados y familiarízate con tu deseo actual. Escribe si este guarda relación con el deseo de aprobación, de control o de seguridad, y luego libéralo por completo. Cuando hayas liberado del todo ese deseo, pon una señal de al lado de su abreviatura o táchala. Luego haz una lista de todas las formas que tienes de intentar ser controlado en tu vida actual, en el trabajo, en las relaciones, etc. Toma cada apartado y familiarízate con tu deseo actual. Escribe si este guarda relación con el deseo de aprobación, de control o de seguridad, y luego libéralo por completo. Cuando hayas liberado del todo ese deseo, por una señal al lado de su abreviatura o táchala. Liberar del deseo de controlar. ¿Cómo intento controlar? Haciendo preguntas, exigiendo, teniendo razón. ¿Cómo intento ser controlado? No asumiendo responsabilidades, no diciendo mi opinión, dejando que mis sentimientos me superen. Ten en cuenta que no hay necesariamente nada de malo en tus acciones, aunque sea el deseo de controlar el que las motive.
Este proceso simplemente te ayuda a seguir siendo consciente de qué acciones provienen de tu deseo de controlar, con lo cual te será más fácil liberarlo en el momento. Luego puedes emprender la acción o no, tú decides. El proceso de soltar el deseo de controlar. Empieza por acomodarte y centrar tu atención hacia el interior de ti mismo. Si observas que te aferras en cualquier parte de tu conciencia, pregúntate si se debe al deseo de controlar. ¿Podrías aceptar la sensación de desear controlar? ¿Podrías dejar que se liberara? ¿Tienes ahora mismo la sensación física de que deseas controlar o cambiar? ¿Podrías soltar el deseo de cambiarla? Repite las dos últimas preguntas para tantas sensaciones físicas como quieras. Ahora busca algo en tu vida que te gustaría controlar. ¿Podrías soltar el deseo de cambiar eso? Busca algo más en tu vida que quieras controlar. ¿Podrías soltar el deseo de controlar esto? Repite las últimas 6 series de preguntas para tantos temas como quieras y luego sigue adelante. A continuación piensa en una situación del pasado que recuerdes que deseabas controlar. Acepta el sentimiento de querer controlarla de nuevo. ¿Podrías soltarlo ahora? Cuando te centres en ese tema y en cualquier otro tema de control del pasado, observa de qué forma el deseo de controlar ha influido en tu vida. ¿Cómo hizo que te sintieras? ¿Cómo hizo que actuaras? ¿Hay en tu vida algún tema recurrente relacionado con el control? ¿Podrías aceptar esa tendencia o cualquier acción que proceda del deseo de controlar? Comprueba si deseas controlar su sensación de querer controlar. ¿Podrías soltar el deseo de controlar o cambiar eso? Ahora deja que el deseo de controlar entre en tu conciencia. Si es necesario, despiértalo, recordando algún suceso y luego relájate en la que es su propia esencia. ¿Podrías sumergirte hasta su núcleo? Y un poco más profundo aún, y más aún. Observa de dónde surge la sensación de querer controlar. Si no lo has hecho aún, ¿podrías soltarla ahora? A continuación, concéntrate en su sentimiento actual. Observa el cambio que se ha producido en tu conciencia al liberar un poco al menos tu sensación de querer controlar. Imagina cómo sería tu vida si siempre sintieras que tienes el control, que estás tranquilo, cómodo y que no hay nada que creas que deba cambiar. Todo está a la perfección tal como está. Si eres consciente de que sigue habiendo cierto deseo de controlar, ¿podrás hacer lo que desapareciera ahora? Descansa ahora y siéntete cómodo. El deseo de aprobación. Amor. Cuando deseamos la aprobación, es que pensamos que no contamos con ella. En consecuencia, actuamos de una forma que nos ayude a conseguirla, al tiempo que no dejamos de impedir su verdadera consecución. Nos centramos en nosotros mismos y nos sentimos acomplejados. Es evidente nuestra preocupación por lo que los demás piensen de nosotros. Podemos decir sí cuando queremos decir no. Tal vez dejemos que los demás se rían de nosotros o nos controlen para conseguir que nos quieran. Es posible que asumamos excesiva responsabilidad o que no deleguemos tareas porque creemos que esto nos harán más populares. Es fácil reconocer el deseo de aprobación porque es una sensación de debilidad e indefensión, como si dijeras, dame o hazlo por mí. Cuando buscamos la aprobación pensamos que no somos objeto de amor y que algo tenemos que hacer para recuperar esto. Sinónimos del deseo de aprobación son el deseo de amor, de aceptación, de admiración, de cariño, de que se fijen en nosotros, de que nos entiendan, de que nos acaricien, de que nos mimen y nos quieran, entre otros. A medida que soltamos el deseo de aprobación, nos sentimos más cariñosos y solícitos, más queridos y aceptados. El deseo de aprobación en realidad tiene dos fuerzas opuestas, cada una de ellas con un sentimiento muy distinto. Son la sensación de desear la desaprobación y la de querer amar. A continuación se describen ambas por separado. El deseo de desaprobación, cuando queremos que se nos desapruebe, sentimos que nos deseamos la aprobación. En consecuencia, actuamos de forma que nos ayude a mantener alejado de nosotros.
Al igual que con el deseo de aprobación, nos centramos en nosotros mismos y nos sentimos acomplejados. Nos preocupa de forma manifiesta lo que los demás piensen de nosotros, pero simulamos que no nos importa. A menudo decimos no, cuando del mismo modo podríamos decir sí. Dejamos que los demás se rían de nosotros para asegurarnos de que nos aman. Es posible que huyamos de las responsabilidades o dejemos las cosas sin hacer. Nos abandonamos para hacernos impopulares. Este deseo se reconoce fácilmente porque uno se siente sin defensas, desprotegido, y va acompañado de la actitud de dejadme solo. Cuando deseamos la desaprobación, sentimos que no queremos el amor y que debemos hacer algo para asegurar que no lo conseguimos. Sinónimos del deseo de desaprobación son, entre otros, el deseo de que no se nos quiera, que se nos rechace, que se nos menosprecie, de escondernos y de que nos malinterprete. Cuando soltamos el deseo de desaprobación, nos sentimos más capaces de ser queridos y aceptados, y más capaces también de amar y preocuparnos por los demás. El deseo del amor. Cuando deseamos amar, sentimos como si no pudiéramos dar lo suficiente. En consecuencia, actuamos de forma que nos ayude a sentirnos cariñosos, al tiempo que en realidad saboteamos la posibilidad de sentir el amor. Nos centramos en los demás y sentimos que renunciamos a nosotros mismos. ¿Es evidente nuestra preocupación por los sentimientos de los demás? Al igual que con el deseo de aprobación, es posible que digamos, si cuando queremos decir no, podemos dejar que los demás se burlen de nosotros o nos controlen para lograr que se sientan mejor. Es posible que asumamos demasiadas responsabilidades o no deleguemos tareas porque pensamos que así beneficiamos a los demás. Podrá reconocer esta sensación de deseo de amor porque uno se siente indulgente y vulnerable y con un sentimiento evidente de entrega o de deja que yo te haga. Cuando deseamos amar, sentimos que no podemos dar suficiente amor o aprobación y que debemos hacer algo para que los demás comprendan lo mucho que nos importan. Sinónimos del deseo de amar son el deseo de aprobar, aceptar, admirar, preocuparse, mimar, comprender, acariciar, sacrificarse, educar y gustar. Por citar unos pocos, cuando soltamos el deseo de amar nos sentimos más plenos en nuestro interior y al mismo tiempo somos capaces de amar a los demás y preocuparnos por ellos sin que tenga que ser a costa nuestra. La liberación por escrito, el deseo de aprobación, amor. Este proceso por escrito y en dos partes está pensado para que te ayude a liberar del deseo de aprobación, al igual que hiciste cuando soltabas el deseo de control. Para preparar la primera parte, separa en dos columnas una hoja en blanco de tu diario de liberación. El encabezamiento de la primera es casos concretos en que desearía la aprobación. Y el de la segunda, ¿cuál es ahora mi deseo al respecto? Y por supuesto, puedes abreviar las palabras. Empieza por escribir en la primera columna todos los casos que recuerdes en que deseabas la aprobación. Luego en la segunda columna escribe tu deseo actual con relación a esos casos, por ejemplo, deseo de aprobación, deseo de control o deseo de seguridad. Cuando hayas liberado por completo ese deseo, haz una señal a su lado o táchalo. La lista. Liberar del deseo de aprobación, amor. Primero, casos concretos en que deseaba la aprobación. Mi primera cita. La presentación. El cóctel. ¿Cuál es ahora mi deseo al respecto? Torpe, avergonzado. Neurosis. Acomplejado. Repite los pasos anteriores y sigue soltando tu deseo actual hasta que sientas que estás completamente liberado de ese incidente. Como siempre, acuérdate también de liberar tus llamados sentimientos positivos para que así puedas seguir avanzando hacia estados de energía superiores. Cuando te sientas listo para seguir, prepara una segunda hoja en tu diario con dos columnas. El encabezamiento de la primera es cómo busco la aprobación. El de la segunda, cómo busco la desaprobación. A continuación, haz una lista de todas las formas en que intentas conseguir la aprobación en tu vida actual, en el trabajo, en las relaciones, etc.
Luego toma cada apartado, familiarízate con tu deseo actual. Escribe si guarda relación con el deseo de aprobación, de control o de seguridad y libéralo completamente. Después señala o tacha el deseo actual y concéntrate en la siguiente acción. La hoja en blanco. Liberar del deseo de aprobación, amor. ¿Cómo busco la aprobación? Pareciéndome bueno, haciendo regalos, siendo un mártir. ¿Cómo busco la desaprobación? Rebelándome, fracasando, llegando tarde. Analicemos en eso. A continuación, haz una lista de todas tus formas de buscar la desaprobación en tu vida actual. Luego toma cada apartado o analiza tu deseo actual respecto a él. Escribe si guarda relación con el deseo de aprobación, el deseo de control o el deseo de seguridad y luego libéralo completamente. Cuando hayas soltado por completo ese deseo, señala su abreviatura o táchalo. El proceso de soltar el deseo de aprobación. Para empezar, acomódate y dirige la atención hacia su interior. Recuerda todos los casos que puedas en que deseabas la aprobación. ¿Podrías aceptar la sensación de desear la aprobación? ¿Podrías soltarla? Piensa en una situación de tu vida en que sintieras que alguien te desaprobaba. No te amaba o no te reconocía como pensabas que te merecías. Observa qué se siente al desear la aprobación. ¿Podrías aceptar esa sensación de desear la aprobación? ¿Podrías soltarla? Ahora piensa en una persona determinada, sea del trabajo o de tu vida personal, cuya aprobación desees a menudo y de forma repetida. ¿Podrías permitirte desear su aprobación ahora, solo por un momento? ¿Podrías soltar? Repite esta última serie de preguntas para tantas otras personas como quieras. Después piensa en alguna ocasión en que desearías tu propia aprobación. Tal vez desaprobarás algo que hiciste, que no dijiste o que dejaste de hacer. Tal vez no conseguiste algo que pensabas que deberías haber conseguido y realmente te lo tomaste a pecho. ¿Podrías aceptar ahora mismo en tu conciencia tu deseo de aprobación? Luego, ¿podrías soltarlo? Repite las preguntas con tantos casos de deseo de tu propia aprobación como quieras. Exploremos ahora un poco más el deseo de aprobación. Suele ser un patrón en la vida de cada persona. Así pues, ¿cuáles son tus pensamientos, sentimientos y conductas recurrentes que nacen del deseo de aprobación? Tal vez no es culpa mía o no le importo a nadie. Quizá te sientas avergonzado, desprotegido, vulnerable o herido. Entre tus conductas pueden estar las de hacer cosas para llamar atención, ser educado, hacer falsos cumplidos o decir sí cuando en realidad quieres decir no. Deja que todos estos tipos de deseo de aprobación se integren en tu conciencia. ¿Podrías dejar que estuviera ahí el deseo de aprobación? Luego, ¿podrías soltarlo? Repite los pasos anteriores unas cuantas veces más, practicando la liberación con las imágenes que aparezcan. Después acepta plenamente en tu conciencia el deseo de aprobación. ¿Podrías sumergirte hasta llegar a su propia estancia? Y más profundamente aún, y aún más. Llega hasta su núcleo, hasta el punto del que nace, y deja que se disuelva. Imagínate ahora cómo será la vida cuando sueltes el deseo de aprobación. Serás una persona segura de sí misma y sabrás que eres importante para los demás. Te aprueben o no, te sentirás bien. Es una posibilidad real. Cuando sueltas el deseo de aprobación, misteriosamente la gente te aprueba mucho más de lo que antes te aprobaba. El deseo de seguridad, supervivencia. Cuando deseamos seguridad sentimos que carecemos de ella. Nos enfrentamos a la vida como si se tratara de una lucha por la supervivencia. Todos, al menos en un nivel sutil, nos parecen enemigos. A menudo podemos pensar que los más pequeños cambios o decisiones suponen una amenaza para nuestra vida. Y reaccionamos en consecuencia. Evitamos asumir riesgos, aunque ello suponga renunciar al éxito. Evitamos la confrontación, aunque sea necesaria. Vamos por el mundo a la espera del próximo desastre. Puedes reconocer el deseo de seguridad porque suele incluir una sensación de amenaza, de desasosiego, de recelo, de muerte inminente. En los casos extremos, es un miedo que paraliza. Se nos antoja que vamos a morir. También sentimos que haríamos cualquier cosa por recuperar la seguridad.
Sinónimos del deseo de seguridad son el deseo de sobrevivir, de venganza, de protegernos y de proteger a los demás, de atacar, de defender, de matar y de estar a salvo, por nombrar unos cuantos. A medida que soltamos el deseo de seguridad, nos sentimos más seguros y tranquilos donde quiera que estemos, sin esta sensación de que tenemos que lograr la seguridad a costa de los demás. El deseo de morir. La fuerza integrada opuesta al deseo de seguridad o de supervivencia es la sensación de querer morir. Cuando deseamos morir, sentimos como si la vida nos superara. Nos da miedo vivir, por lo que queremos acabar con todo. Abordamos la vida como si de un campo de minas se tratara. Somos nuestro peor enemigo. Al igual que con el deseo de supervivencia, a menudo sentimos los más pequeños cambios o decisiones y reaccionamos ante ellos, como si supieran una amenaza para nuestra vida. Sin embargo, a diferencia del deseo de supervivencia, es posible que busquemos el riesgo y la confrontación con la secreta esperanza de que ocurra lo peor. Podemos ir por el mundo esperando el próximo desastre, confiando en secreto que se produzca. A veces es difícil distinguir el deseo de morir del deseo de seguridad. Puede incluir también una sensación de estar amenazando, inquieto o en peligro, a la defensiva o ante una muerte inminente. Sin embargo, lo podrá reconocer porque también puede producir un sentimiento de desesperanza y derrota, como si se acercara el fin. En los casos extremos, se trata de un miedo o de una apatía paralizantes. Se nos antoja que vamos a morir y no nos importa. Cuando deseamos morir, sentimos que nos deseamos seguridad e incluso podemos hacer cosas para cerciorarnos de que no estamos seguros. Entre los sinónimos de deseo de morir están el deseo del peligro, de acabar con todo, de exponerse y exponer a los demás, de ser atacado, de estar indefenso, de ser asesinados, aniquilados o amenazados. Cuando soltamos el deseo de morir, nos sentimos más seguros y cómodos con la vida. Queremos vivir y disfrutar al máximo de ella, sin preocuparnos por las consecuencias. La liberación por escrito, el deseo de seguridad. Este proceso por escrito y de dos partes está pensando para que te ayude a liberar el deseo de seguridad. Una vez más, igual que hiciste con la liberación de los deseos de control y de la aprobación. Para preparar la primera parte, separa en 2 columnas una hoja en blanco de tu diario de liberación. El encabezamiento de la primera columna será casos concretos en que quise la seguridad. El de la segunda es ¿cuál es ahora mi deseo al respecto? Empieza por escribir en la primera columna todas las ocasiones que recuerdes en que deseabas la seguridad. Luego en la segunda columna escribe tu deseo actual al respecto, por ejemplo, deseo de aprobación, deseo de control o deseo de seguridad, o su abreviatura cuando hayas soltado por completo ese deseo. Haz una señal a su lado o táchalo. Repite los pasos anteriores y sigue liberando tu deseo actual hasta que sientas que estás completamente liberado en lo que a ese incidente se refiere. Como siempre, acuérdate de liberar también tus llamados sentimientos positivos para que puedas lograr estados de energía superiores. Cuando te sientas listo para seguir, prepara otra hoja para la segunda parte del proceso. Sepárala en 2 columnas. El encabezamiento de la primera es ¿cómo busco la seguridad? El de la segunda, ¿cómo hago peligrar mi seguridad? A continuación, haz una lista de todas tus formas de buscar la seguridad en tu vida actual, en el trabajo, en las relaciones, etc. Toma cada apartado, familiarízate con tu deseo actual. Escribe si guarda relación con el deseo de aprobación, de control o de seguridad y libéralo por completo. Después, marca o tacha el deseo actual y concéntrate en la acción siguiente. Liberar del deseo de seguridad. Casos concretos en que quise la seguridad. Visitar al médico, el accidente de tráfico, el despido del trabajo. ¿Y cuál es ahora mi deseo al respecto? Miedo, casi pierdo la vida, problemas económicos. Luego haz una lista de todas tus formas de poner en peligro tu seguridad en tu vida actual. Toma cada apartado, familiarizante con el deseo actual. Escribe si guarda relación con el deseo de aprobación, control o seguridad y luego libéralo por completo. Cuando hayas soltado del todo ese deseo, haz una señal al lado de su abreviatura o tacha eso. El proceso de soltar el deseo de seguridad. Para empezar,
Dirige tu atención hacia tu interior. Deja que el cuerpo se relaje. Familiarízate con el sentimiento general que tengamos en este momento. Liberar el deseo de seguridad. ¿Cómo busco la seguridad? Pólizas de seguro, ahorrar dinero, mantener el estado actual. ¿Cómo hago peligrar mi seguridad? Corriendo riesgos, enfermedades o cambiando. ¿Podrías aceptar el sentimiento actual y comprender que está bien? Recuerda ahora una situación de tu vida en que te sientes amenazado o en peligro. ¿Alguna ocasión en que sugiere en ti el sentimiento de desear la seguridad? ¿Podrías aceptar en tu conciencia el sentimiento de desear la seguridad? ¿Podrás soltarlo? A continuación, concéntrate en esta misma situación o en otra en que te sintieras muy amenazado. ¿Podrías aceptar esa sensación de deseo de seguridad? Luego, ¿podrías soltarlo? Repite los pasos anteriores tantas veces como quieras y luego sigue adelante. Ahora permítete sentir en este preciso momento y en la mayor medida posible el deseo de seguridad supervivencia, pero sin forzarlo. Si es necesario, busca recuerdos, sin dejar de tener en cuenta que todos los deseos no son más que energía. No son ni buenos ni malos, simplemente son. ¿Podrías dejar que se liberara el sentimiento de desear seguridad? Una vez más, invita a tu sentimiento del deseo de seguridad a que entre en tu conciencia. ¿Podrás soltarlo? Repite el proceso varias veces, observando que las cosas que antes te amenazaban, ahora parecen cada vez menos peligrosas. Recuerda que los deseos son sistemas de creencias, programas que empleamos para hacer que funcione nuestra vida. Por consiguiente, experimentamos pensamientos, sentimientos y conductas recurrentes. Cuando deseas la seguridad, es posible que pienses, oh, esto no está bien, algo malo va a ocurrir, o esto no es así, va a ser un gran error. Quizá te sientas asustado, amenazado, fuera de control, puedes sufrir un ataque de pánico. Es posible que te quedes paralizado justo en medio de una reunión o una situación importante. Tu conducta puede incluir la programación en exceso, la vigilancia obsesiva, luchar cuando no hay nada contra lo que luchar, escapar y hacer todo lo que puedas para preservar el estado actual de las cosas. Piensa en lo que haces cuando crees que deseas la seguridad. Un pensamiento recurrente, una acción que emprendas o un sentimiento. ¿Podrías realmente aceptar todo esto en tu conciencia? Luego, ¿podrás soltar el sentimiento de desear la seguridad del que surge esa tendencia? Repite el paso anterior 4 o 5 veces, liberando las imágenes que te lleguen a la mente. ¿Podrías ahora dejar que sugiere de nuevo la sensación de desear la seguridad? ¿Podrás sumergirte en el núcleo del deseo de seguridad o supervivencia? ¿Sabrías profundizar más aún y aún más y un poquito más? Si sigues observando cualquier resto del deseo de seguridad o supervivencia en este momento, ¿podrías liberarlo? Observa hasta qué punto te sientes más seguro ahora mismo. Después de liberar, imagina cómo será tu vida a medida que te veas más y más seguro y sueltes el sentimiento de carencia de seguridad. Cuando te sientas más cómodo y tranquilo, descansa en un momento en la seguridad interior que has descubierto. Cada que seguimos caminando en esta verdad, amados hermanos, es algo maravilloso. El deseo de estar separados. Cuando queremos estar separados sentimos que no deseamos pertenecer a nada ni nadie, o que necesitamos mantener una identidad separada. En consecuencia, actuamos de forma que nos ayude a conservar una identidad diferenciada. Estamos siempre en un permanente proceso de diferenciarnos de todas las demás personas y cosas. Queremos demostrar que somos distintos, mejores y especiales. Solemos decir al mundo, déjenme solo. Para la mayoría de nosotros, el deseo de estar separados, pese a su sutileza, es tan frecuente que, por mucho que influya en todo lo que decimos, hacemos o pensamos, muchas veces es difícil de discernir con claridad. El deseo de separación puede ser muy fuerte o muy sutil. En el primer caso, es un sentimiento de rechazo, alejamiento. Muchos pensamos que la separación es la esencia de lo que somos. Cuando deseamos estar separados, nos vemos empujados en dos direcciones. Queremos alejarnos de todos los demás o queremos sobresalir de la multitud. No queremos ser seres corrientes o integrados. Entre los sinónimos del deseo de separación están el deseo de estar solo, de rechazar, de menospreciar, de destacar, de ser especial, de marginarse, de apartarse y de desconectar.
Cuando soltamos el deseo de estar separados, nos sentimos más capaces de unirnos a los demás, conectar con ellas sin perder nuestra singularidad. Bueno, amados hermanos, que sigamos compartiendo el secreto de manantiales del cielo. Denos un like en YouTube, hay muchos libros que